Muy buenas noches, Iglesia del Señor. Saludo a todos mis hermanos con la dulce paz del Señor Jesús. Amigos, amigas, siervos, ministros, hermanos, gente, amiga. Los saludo con la dulce paz del Señor. Ahí estoy acomodando un poco. Pido disculpas por el video pasado. Estaba probando con un sistema ahí en el teléfono y salió 6 minutos, salió la luz, la alabanza salió fuera de, o sea, muy fuerte, no salía la voz, pero son 6 minutos nomás. Por eso aclaro que después de los 6 puede ver el video tranquilamente, que ya había cortado la música. Así que saludo a todos mis hermanos, pastores amigos, siervos, ministros, gente amiga así que está necesitando escuchar una palabra de Dios. Así que andamos medio vagoneta, pido disculpas, pero ya vamos a retomar la fuerza nuevamente. Quiero decirle que estamos en la escuela allí con la profeta Dina Santa María y se está reestructurando el tema de los hombres también ahí. Estamos ahí en un conversatorio nuevamente de hombres y bueno, todas las cosas ayudan a bien. Hay movimiento ahí en la escuela y yo creo que es para bien, para que nos metamos más en el río de Dios, para que nos metamos allí a aprender más de las cosas del Señor, ¿no es cierto? Así que está bueno eso, está bueno. Si uno sin darse cuenta, yo empecé como soldado raso, como quien dice, después me ascendieron a subcapitán y ahora estamos como capitanes y ya nos van a dar una tropa mucho más grande, pero más comprometidos en las cosas de Dios, más comprometidos, bendiciones hija, más comprometidos en lo que es guerra, lo que es liberación, a veces y es verdad, a veces como no nos ven, mandamos resúmenes y todas esas cosas y a lo mejor todavía hay cosas que tenemos que sacar y uno y el que está en las cosas de Dios, el que está en el camino del Señor, el que está en el río de Dios, dice la palabra del Señor, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces se va a hacer evaluaciones por medio de oraciones, evaluaciones por medio de palabras, de lo que se habla, ¿no es cierto? Así que está bueno eso, porque allí usted va a ver si el guerrero está avanzando, o si el guerrero está quedado, o si el guerrero está así engañándose a sí mismo, ¿no? Así que está bueno eso, está muy bueno y sé que es para crecimiento de todos nosotros, de todos los que estamos allí. Realmente es una escuela tremenda que nos ayuda realmente a entender y comprender las cosas de Dios, las cosas que están allí guardadas, que no conocemos, ¿viste? Y aún mayores cosas vamos a hacer, dice la palabra. Así que en estos últimos días, en el último tiempo, tenemos viendo que mucha gente está con situaciones difíciles, algunas con salud, otras con ataduras, otras con ligaduras, otras con lazos. Y así en el libro de Isaías habla, dice que el Espíritu del Señor está sobre nuestras vidas para dar apertura de cárcel a los presos. Y si dice que hay que dar apertura de cárcel a los presos es porque realmente hay gente que está en prisiones, ¿no es cierto? Y prisiones hay un segundo. Gloria a Dios. Libertad a los cautivos. O sea que usted me dice apertura de cárcel a los presos. Yo no estoy preso, puede decir usted. Y es verdad, no estamos presos en la carne, pero a lo mejor estamos presos en el espíritu. Y es verdad cuando dice libertad a los cautivos, y libertad de los cautivos, pero si yo no estoy cautivo, yo estoy libre.
Sí, usted está libre en la carne, pero puede tener regiones de cautividad en su vida, cosas que lo tienen agarrado, que lo tienen frenado, que no lo dejan avanzar a su vida, ¿me entiende? Y así está pasando, mucha gente está pasando por situaciones difíciles y no está haciendo, yo lo que observé es que no están siendo instruidas para que sean libres, para que sean sanos, para que sean restaurados, para que sean liberados, para que sean sanados. No hay una enseñanza de parte de la iglesia en sí para todo eso. No hay una enseñanza. Veo que, por supuesto que no estoy generalizando, pero estoy hablando así de un contexto general de muchas iglesias tradicionales que se han quedado en la tradición nomás. Yo recuerdo que nací en una iglesia que hoy en día, me refiero acepté a Jesús en mi corazón, en una iglesia donde hoy en día tiene 200 filiales. Y meditando en todo eso, entendí que habían empezado bien, había empezado en el espíritu. Es más, yo en esa iglesia empecé cuando era niño, me llevaba mi tío y empezaron en una casicita, me acuerdo, en esa iglesia, y había fuego ahí en esa casicita. Entonces después fue creciendo, se fueron expandiendo, se fueron por toda la Argentina, hasta llegar a tener 200 y pico de filiales. Hoy en día está cerrada esa iglesia. Y me preguntaba por qué está cerrada. Tendría que estar abierta, las puertas abiertas, porque la palabra dice que las puertas deben permanecer abiertas de continuo y están cerradas. Yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando, iglesia? ¿Qué es lo que está pasando, amados, amigos? ¿Qué es lo que está pasando que están cerradas? ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que está sucediendo en estos tiempos? Y me venía, mientras meditaba en todo eso, me venía una palabra para compartirla con ustedes. Y la voy a hablar en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Invito a que abran sus Biblias o a que mediten después, que lo anoten. Así está. Me venía a mi corazón en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 2, y el título dice el mensaje a la Odisea. Era un mensaje a una iglesia y se le dio un mensaje a 7 iglesias, ¿no es cierto? Y una de las iglesias, la última iglesia, era el mensaje a la Odisea. Dios dio un mensaje a Efeso, la iglesia de Efeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la última, la iglesia de la Odisea. Y Dios nos dio un mensaje por medio de su palabra aquí a la iglesia de la Odisea. Y entonces, mientras meditaba en todo eso, gloria a Dios, me venía a la mente este mensaje, ¿no es cierto? Cuando uno de los primeros tiempos me invitaban a predicar una vez una palabra, era nuevito, era un soldadito raso, y compartí algo con este mensaje, y gloria a Dios por eso. Dice la palabra del Señor, y vamos a leer unos cuantos versículos, pero vamos a leer para que usted entienda, amado, amada. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Dios estaba hablando a la iglesia de la Odisea. Dios le estaba dando un mensaje
Algo estaba sucediendo allí en la iglesia de Laodicea. Algo estaba pasando. Y lo que estaba sucediendo allí es que la iglesia estaba cómoda. La iglesia estaba cómoda como estaba. No le importaban las almas, total. Había comodidad, había gente que ofrendaba, que diezmaba. Había gente que se acostumbró a eso, al costumbrismo, ¿no es cierto? Y entonces Dios habló a esa iglesia, le dijo, no, algo está pasando ahí. Era una iglesia tibia y satisfecha de sí misma. Entonces Dios habló a esa iglesia tibia y le dijo, no, estás mal lo que estás haciendo. Está mal lo que estás haciendo. Porque no eres ni frío ni caliente. O sea, los que estaban encargados de enseñar allí a ser verdaderos guerreros, como dije en un principio, no le enseñaban a estar solamente satisfechos de sí mismos, de sus cosas. Bueno, yo me quedo en casa, tengo trabajo, tengo salud y nada más. Y los demás que se jodan. Y eso es lo que sucedió en esta iglesia, en la iglesia de Laodicea. Estaban cómodos, satisfechos de sí mismos. Pero Dios le manda un mensaje, dice, pero por cuanto no eres frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Porque Dios quiere que su pueblo sea caliente, no que sea frío, no que sea tibio. El tibio es el que anda así entre los pensamientos, el tibio es el que sube, baja y no se afirma. Gloria a Dios. El tibio es el que mira por el qué dirán. El tibio es el que no se compromete con las cosas de Dios. Así está la iglesia en estos tiempos. No está comprometida con las cosas de Dios. Por esa causa hay mucha gente tibia y hay mucha gente fría. Hay mucho pueblo de Dios que está frío, ¿me entiendes? Entonces Dios le hablaba a esa iglesia diciéndole que por tanto, porque no eres tibia, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Claro, muchas veces estamos ricos, cómodos en nuestros hogares, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro trabajo. Y creemos que ya está la solución. Creemos que ya la vida está ya completada. Sin embargo, Dios le dice a la iglesia, y de ninguna cosa tengo necesidad, sigue diciendo la palabra de Dios. Sin embargo, le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios le está hablando a la iglesia, no está hablándole, gloria a Dios, el apóstol Pablo. Dios mismo, usted ve en la Biblia cuando hay letras rojas, es porque Dios mismo está hablando a su iglesia. Usted dice que está cómoda, usted dice que está enriquecido, usted dice que está bien, cómodo, contento, con trabajo, con salud. Pero sin embargo Dios dice, pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, sigue diciendo la palabra, yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas. Escuche esto que es importante, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Por qué habla de que no se descubra la vergüenza de tu desnudez? Eso es importante de entender y comprender, que no se descubra la vergüenza. Hay un ejemplo en la Biblia que habla de Aarón. Aarón dice que estaba Moisés allí buscando los mandamientos que Dios le estaba dando allí en el monte, y sin embargo Aarón quedó abajo, gloria a Dios. Sin embargo dice que Aarón quedó abajo, pero Moisés estaba allá arriba buscando los mandamientos. Dice que el pueblo se empezó a afligir, el pueblo se empezó a inquietarse porque no bajaba Moisés. Y entonces dice que al no bajar a Moisés también había incredulidad en sus vidas, porque habrán dicho, bueno, no existe Dios, no está Dios, hacernos un Dios para que podamos verlo y adorarlo. Dice que Aarón, amados, pidió todos los arcillos de oro que tenía el pueblo y terminó haciendo un becerro de oro. Escuchen esto que es importante. Hizo un becerro de oro y dice que todo el pueblo adoró ese becerro. Sin embargo, escuche esto que es importante, sin embargo, a Aarón no le pasó nada. No le pasó nada. Dios no se enojó con Aarón.
Dios no le dijo, te voy a matar porque, o te voy a desechar o descartar porque fabricaste un becerro de oro para el pueblo. No. Dios se enojó con el pueblo, pero no se enojó con el que había fabricado el becerro. Qué tremendo eso. Después también allí, cuando ustedes recuerdan cuando Aarón y María murmuran contra Moisés. Y María quedó leprosa. ¿Se acuerda usted allí en el libro cuando habla de Aarón y María, cuando María dice que murmuró y ella quedó leprosa? Y Aarón no quedó leproso. Y sin embargo Dios no lo castigó a Aarón, sí a María. Entonces digo, ¿qué está pasando, iglesia? Aarón, Dios no se enojó con él porque fabricó un becerro de oro. No se enojó porque murmuró. Hizo muchas cosas que estaban fuera del orden de Dios. Y aquí la palabra de Dios habla, dice allí. Ahí está. Dice en el 18, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Por qué no se descubra? Dios no había descubierto la vergüenza, no había descubierto el pecado de Aarón que venía acarreando de tiempo en tiempo. Dios lo venía perdonando de continuo, y nunca le dijo nada. Pero llegó un momento que era la hora de partir de Aarón. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Escuche que es importante esto. Dice que allí en el libro de Números, capítulo 20, y el versículo 25 dice, toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda. Gloria a Dios. Y desnuda, escuche esto, y desnuda a Aarón. Todos los sacerdotes cuando partían con las vestiduras sacerdotales. Sin embargo, Dios desnudó a Aarón. ¿Me entienden lo que le digo? Dios desnudó a Aarón delante de todo el pueblo para darle la vestidura que tenía él a su hijo Eleazar. Dice, y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová lo mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días. Amén. Había muerto Aarón, pero había muerto sin las vestiduras. Ahora, ¿qué quiero decir con esto que estoy hablando, con esta palabra? Dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. En este caso, en Aarón, se descubrió la vergüenza de su desnudez, porque Dios lo mostró desnudo delante de toda la congregación. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces Dios a nosotros, a los hijos de Dios, nunca pasa el tiempo, pasa años, y a lo mejor no nos pasa nada, y vivimos de continuo pecando y no decimos, no pasa nada. Quiero decirle que Dios tiene en cuenta toda la falta que usted viene sin decirle a Dios o sin arrepentirse. Se agarró, dice que Aarón terminó desnudo delante de su pueblo. Desnudo quiere decir que se descubrió la vergüenza de su desnudez. Desnudo quiere decir que se descubrió lo que tenía en su vida todo el tiempo. Desnudo quiere decir que Aarón había hecho un becerro de oro para que todo un pueblo idolatre. Desnudo quiere decir que Aarón pecó y porque murmuró contra su siervo. Esa es la vergüenza de su desnudez. Nosotros, amados, porque somos tibios y no somos frío o caliente, tengamos cuidado porque se puede descubrir la vergüenza de nuestra desnudez. Es necesario que cambiemos, es necesario que pongámonos y nos pongamos vestiduras blancas en estos tiempos. Gloria a Dios. Quiero decir una cosa que es importante. Por mucho tiempo así nos han enseñado, gloria a Dios, esto es importante, nos han enseñado, ¿a qué nos ha enseñado? A
ser de una forma, a ser religiosos. Esa es la palabra. Nos ha enseñado a ser religiosos. Y quiero decirle que no tiene nada que ver, gloria a Dios, contra los deseos de la carne. Allí en el libro de Colosenses, capítulo 2, dice la palabra del Señor, dice, pues si, 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo te sometéis a preceptos? Tales como no manejes, no gustes ni aun toques, en conformidad al mandamiento de doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Usted, amado, usted, hermana, usted, amigo, usted puede ir a la iglesia, usted se puede congregar, usted puede decir gloria a Dios, aleluya. Pero si no se convierte, si no, gloria a Dios, abre su corazón a Cristo, si no es una persona, como dice la palabra, si no es caliente, gloria a Dios, si no es lleno del Espíritu Santo, gloria a Dios, y termina siendo tibio y no tiene nada que ver contra los apetitos de la carne, porque usted dice, no, pues yo me congrego, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo cumplo con todos los requisitos. Pero las luchas son internas, amado. Las luchas que usted tiene son internas. Día tras día, amado, el Señor dice, gloria a Dios, que somos tibios y satisfechos de sí mismos. En estos tiempos Dios está queriendo una iglesia, gloria a Dios, llena del Espíritu Santo, llena de su presencia. Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, que no se descubra, gloria a Dios, la comodidad que tienes en tu casa, que no se descubra la comodidad que tienes. Es necesario que te llenes de la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor, dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Gloria a Dios. Y vestiduras blancas para vestirnos. Es necesario, amados, es necesario cambiar, gloria a Dios. Escuché a un siervo de Dios que es necesario ser limpio de adentro para afuera, no de afuera para adentro. El vaso, cuando usted toma algo, ¿dónde lo limpia? Por fuera, lo tiene que limpiar primero por dentro y después lo puede limpiar por fuera. Pero es necesario que el vaso sea de honra y no de deshonra. Gloria a Dios. Santo es tu nombre. Es necesario que el vaso sea de honra. Así dice que cuando llevaron a uno así a pasar, gloria a Dios que lo pasaron, no me acuerdo si no era Nicodemo, me parece, que lo pasaron por el techo y lo sacaron así, que con la cama y todo lo bajaron, y Dios le dijo, tus pecados te son perdonados, le dijo. No le dijo, sos sano de entrada. No le dijo, sos sano de entrada. No le dijo, bueno, yo te sano delante de todo. No, le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque primero, para ser sano, hay que ser primero perdonado por Dios. Perdonado nuestra culpa, nuestro pecado. Una vez que somos perdonados, automáticamente después viene la sanidad. Yo conozco gente, amados, hoy en día, que van a la iglesia, que hacen esto, que hacen lo otro, pero ni siquiera guardan cosas en su vida, en su corazón, en su andar, en su caminar. Y a veces les reclama cosas a Dios y Dios no obra en sus vidas. Mire, le voy a decir algo, que esto es importante, le voy a decir algo para que quede grabado en su corazón. Dice que Job era un varón recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Quiere decir que no era un hombre pecador. Sin embargo, dice que Satanás se le presenta a Dios y le dijo, ¿no has considerado tu siervo Job? O sea que Satanás, gloria a Dios, tenía un derecho legal contra Job. Siempre lo cuento a esto porque es importante para nosotros, para que seamos limpios, para que seamos sanos, para que seamos restaurados, para que seamos prosperados. Gloria a Dios. Sin embargo, Job era un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, Satanás se le presenta a Dios con un derecho legal y le dice, ¿no has considerado tu siervo Job? ¿Por qué? Porque yo tengo esto con él, Hay algo que tiene en su vida y es necesario que se arrepienta porque si no, tengo el derecho legal de zarandearlo. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Y a veces tenemos zarandas en nuestra vida porque Satanás tiene un derecho legal por nosotros. Job pasó las 1000 y una, hasta pasó por una enfermedad.
hasta que comprendió, gloria a Dios, que tenía algo en su vida que confesar y reconocer, que es por sobre todas las cosas, reconocer. Job tuvo que reconocer en su vida que era un varón orgulloso, porque él no decía en su vida, decía, cuando él daba de comer a los pobres, no decía, él decía, porque yo doy de comer a los pobres, porque yo doy la leche al niño, al menesteroso, a la viuda, siempre él, yo. Entonces, ¿qué había en su vida? Había orgullo, amado, había un orgullo que él no, para él estaba normal, para él estaba bien, ¿me entiende? Pero para Dios, eso era un derecho legal que Satanás tenía para ¿qué? Para acusarlo, para decirle, no, yo tengo que zarandearlo porque acá tengo el derecho legal. Y como Job no se arrepentía, como Job no reconocía el estado que estaba en su vida, Dios tenía que permitir que esa zaranda pase por su vida. ¿Para qué? Para que reconozca lo que había adentro de su vida. Hasta que Job no pasó, perdió muchas cosas en su vida. Camellos, familias, hijos. Perdió todo. Sin embargo, nunca blasfemó contra Dios. Sin embargo, dijo, desnudo salí del vientre, desnudo volveré. Pero él nunca blasfemó contra Dios. Hasta que por medio de esa zaranda entendió, amado, entendió que había algo en su vida. Ahora, cuando él reconoce que era un varón orgulloso, que era un varón soberbio, que era un varón altivo, como decían, ya acá estoy yo, el que ayudo a todos los pobres. No, él tenía que haber dicho esto. Gracias a Dios puedo dar de comer al pobre. Gracias a Dios puedo dar de comer a la viuda. Gracias a Dios puedo dar la leche al niño, al que necesita un vaso de leche. Gracias a Dios puedo hacer esto. Dios tenía que permitir que Satanás zarandee su vida. ¿Para qué? Para que saque ese orgullo en su vida, en su corazón. Y así está la iglesia en estos días, amado, cómoda, tibia, que no es ni fría ni caliente. Una iglesia que no está dando frutos. Cuando muchos se pierden, cuando muchos parten sin Cristo y sin esperanza. Cuando Dios sana, gloria a Dios, allí a Nicodemo y le dijo, tus pecados te son perdonados, porque primero había que perdonar sus pecados para que él sea sano. Y después vino la sanidad por añadidura. Si usted observa en todo lo que es el Nuevo Testamento, los Evangelios, Cristo nunca sanó de entrada. Siempre dijo, sé salvo, porque para él era más importante la salvación que la sanidad. Después todo lo demás venía por añadidura, porque Cristo sanaba, sí, a todo el mundo sanó. Es más, hasta un amigo hizo resucitar a Lázaro. Pero primero estaba la salvación del alma, amado. La salvación de nuestra vida, de nuestra alma. Es importante que primero el vaso sea limpio por dentro para que después resplandezca por fuera. Que Dios nos ayude, amado, a entender y comprender que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. O sea, mientras Job no reconocía, salía a relucir la vergüenza de su desnudez. Porque Job dijo, desnudo salí, desnudo volveré. Y él no comprendía por qué estaba pasando eso. Pero si yo voy a la iglesia, si yo hago esto, hago lo otro, ¿me entiende? Y a veces nos pasa, amado, que estamos tan enseguecidos que creemos que porque vamos a la iglesia, que porque diezmamos, ofrendamos y decimos gloria a Dios y aleluya, está todo solucionado. No, amado, limpie su vida por dentro primero. Limpie su corazón por dentro. ¿Para qué? Para que el enemigo no tenga un derecho legal sobre su vida. Mire, el otro día hablaba con una familiar mío y me contaba que no había, que no sentía, que no había, estaba muy estructurada su iglesia. Entonces yo agarré y le dije esto, mientras hablaba yo le decía esto. ¿Sabés qué me dijo Dios mientras yo veía? Porque vi un par de reuniones así. Y me dijo, vino viejo. Vino viejo. Y no se puede poner un vino viejo, un vino viejo en odres. Se termina pudriendo, vino viejo con odres viejos. El vino nuevo tiene que estar en odres nuevos, amado.
Porque un vino nuevo no puede entrar en un odre viejo. ¿Sabe por qué? Porque fermenta tanto el vino nuevo que termina rompiendo el odre. No lo puede entender, no puede comprender. Hay gente que no entiende las cosas de Cristo, las cosas de Dios. ¿Me entiende? Se vuelve tan estructurada, tan religiosa, tan aleluya, que no puede entender que Dios está allí al alcance de nuestra mano. Dios está allí, no es que Dios, no, de ninguna manera. Lo hacemos lejos nosotros. Una tía una vez me dijo, y lo cuento como testimonio, una tía una vez me dijo, ¿cómo hago para que me perdone el Señor? Y lloraba. Y yo conocía su historia de su vida, porque no era tonto. Y ella lloraba y lloraba y lloraba, y dice, ¿cómo hago para que Dios perdone lo que hice en mi vida? Y yo le digo, ya te perdonó. ¿Y cómo sabes que me perdonó? Porque en el momento que quebrantaste tu corazón y dispusiste tu corazón allí a Cristo, derramaste allí tus lágrimas, tu vida, tu alma, la derramaste allí a los pies del Señor, Dios ya te perdonó. Y nosotros a veces cargamos una culpa de toda una vida cuando Dios nos perdonó, amado. Iglesia, despierta, iglesia. Dios está queriendo una iglesia despierta, una iglesia que no sea fría, que no sea tibia, que no sea allí, que no esté allí cómoda. Necesita levantar guerreros, soldados, ¿para qué? Para dar apertura de cárcel a los presos, libertad a los cautivos, consolar a los enlutados. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, iglesia, amado, amigo, que el Señor nos ayude a poder despertar, a no ser religiosos, estructurados, cerrados. No, de ninguna manera. Dice la palabra del Señor, dice, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué? Porque somos ciegos, amado. Somos ciegos, guías de ciegos. Así está la iglesia tibia. Ciegos, guías de ciegos. No le está abriendo los ojos así para que no caigan en el pozo. No le está abriendo los ojos para que sea sano. No están abriendo los ojos para que sean allí libres. No. Dice, y por último, sigue diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepentirse, amado, aparte de quebrantar nuestro corazón, es cambiar la mentalidad. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Se da cuenta de lo que yo le dije en un principio? Lo hacemos tan lejos al Señor y Él está en la puerta, así al lado nuestro está. Si nosotros abrimos nuestro corazón, si nosotros abrimos nuestra mente, nuestros ojos, Él está en la puerta y entra, amado. Y entra y cena con nosotros, dice. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Señor está hablando de la iglesia tibia y satisfecha de estos tiempos. Dios quiere una iglesia despierta, que liberte al cautivo, que sane al enfermo. Dios quiere una iglesia despierta, hermano. No quiere una iglesia cómoda. Gloria a Dios. No quiere una iglesia estructurada. Quiere una iglesia, gloria a Dios. Dios cuando venga a buscar su iglesia, va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. No va a venir a buscar una iglesia tibia. Porque se va a descubrir la vergüenza de la desnudez de la iglesia. Así la que está satisfecha se va a descubrir, se va a terminar descubriendo, amado. Entonces es necesario empezar a limpiarnos. Es necesario empezar a limpiar nuestras vestiduras. Es necesario empezar a poner unas vestiduras limpias, resplandecientes. Dios en estos tiempos, estamos en los últimos tiempos, amado. Al que no crea, al que no quiera, es un problema de él, pero estamos en últimos tiempos. Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Cristo viene pronto y quiere una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Entonces, amado, la pregunta de esta noche es esta. ¿Quieres tibio o frío? ¿O caliente?
Lo dejo a criterio de cada uno, mis hermanos, para que usted analice, para que usted medite si está tibio, frío o caliente. Lo único que le puedo decir es que tenga cuidado que no se descubra la vergüenza de su desnudez, que no se descubra la vergüenza de lo que viene acarreando y que diga, total, no pasa nada, Cristo no me hace nada, no, hasta ahora lo vengo haciendo y no pasa nada. Tenga cuidado, amado. Tenga cuidado porque el enemigo se le va a presentar con un derecho legal como hizo con Job. Y va a ser zarandeado, va a ser probado. Así que de usted depende, amado. Así que no me voy a extender más. Amados, amigos, los saludo con la dulce paz del Señor. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude a ser cristianos, creyentes, verdaderos hijos de Dios. No religiosos estructurados. Que Dios nos ayude. Que nos examinemos a nosotros mismos. Gloria a Dios. Para poder llevar esa palabra de aliento. Así, el que está necesitando. El que esté así cautivo, gloria a Dios. Es tremendo. Amén. Vamos a estar orando por tu amigo, hermano Gustavo. Gloria a Dios. Por eso dije en un principio que el Espíritu del Señor está sobre nuestras vidas. Para sanar a los enfermos, para dar libertad a los cautivos. Apertura de cárcel a los presos. Entonces, si el Espíritu Santo está en su vida, en mi vida, en la vida de aquel que cree en Dios, ¿por qué muchas veces andamos allí lamentándonos y diciendo, a ver, gloria a Dios? Gloria a Dios. Déjeme que le busque, dijo así, terminamos cerrando ya con este mensaje. Quiero decirle que estamos orando para que Dios empiece a preparar a los soldados también. Allí tengo el sentir de empezar a levantar las paredes también aquí en mi hogar, allí, un lugar que tengo desocupado. Así que para empezar a armar las reuniones, la iglesia, así que ya para no andar pagando alquiler. Así que, amados, los dejo que el Señor obre en cada uno de sus vidas, ¿no es cierto? Yo soy un hombre que siempre trabajo, no soy andar pidiendo dinero ni nada por el estilo. Pero a veces el cuerpo de Cristo tiene que estar formado y todos tienen que participar. Así que los saludo con la paz del Señor. Vamos a hacer una oración. Incline su rostro así, gloria a Dios, y diga, Señor Jesús. Eso lo hacemos cuando cerramos. Ahora vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, gracias te damos por estar delante de tu presencia, Señor. Nos presentamos delante de tu presencia por medio de tu Hijo amado Jesús, Señor. Primeramente para pedirte perdón por nuestros pecados, nuestras faltas y nuestras insuficiencias, Señor. Señor, mira, Señor, la iglesia que está tibia, Padre Santo. Despiértala, Señor. Levántala, Padre Santo. Levántala que resplandece, Padre Santo. Señor, no puede, Señor, una luz ocultarse debajo de un almud, Señor. O sea, en otras palabras, la luz que nosotros somos no podemos estar escondiéndola debajo de la cama, sino que tenemos que resplandecer, tenemos que alumbrar. En el nombre de Jesús, Señor, levanta allí los que están caídos, los que están desanimados, los que están enfermos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, allí, mira, Señor, a mi hermano Gustavo Crespo, allí que tiene el amigo que está pasando por una enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, rompiendo toda acta, títulos y decretos, Señor. En el nombre de Jesús se rompen, Padre Santo, activando ángeles, Señor, que vayan así a llevarse todo lo que no corresponde de su vida, Señor. En el nombre de Jesús, toda enfermedad, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, igualmente para mi suegra, Señor, allí, que toda enfermedad que se haya levantado se seca en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos sana, libre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre Santo, Señor. Allí cuando tú has pasado allí y has visto a uno de tus discípulos enfermos y tú has dicho, esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios, Señor. Entonces, levántate y resplandece, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre Santo, Señor. Atamos la venganza, la retaliación, el contraataque, la bala perdida, el accidente.
La legión de muerte la atamos y la echamos al abismo sin retorno. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Que toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza sean para ti, Señor. Amén y amén. Ahora haga la oración de fe, aquel que no vio nunca este video, que lo ve y se siente identificado, véalo, acepta a Jesús en su corazón, congréguese en una iglesia después donde usted pueda. Así que diga estas palabras: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Señor, mi casa y yo te serviremos. Perdona mis pecados, voluntarias o involuntariamente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, amados amigos, que nos saluda el pastor Jorge Alderete. Saludo a todos mis hermanos con la dulce paz del Señor. Que el Señor me lo bendiga grandemente. La paz del Señor. Amén.